Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal titulado Gracia Sublime, programa desde el cual tratamos de compartir con ustedes la palabra de Dios a través de breves reflexiones, breves meditaciones que buscan resaltar principalmente la gracia en la que hemos sido salvos, como bien nos enseña el apóstol en su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8, somos salvos por gracia mediante fe, y también a la vez poder animar, exhortar a que también seamos creyentes, cristianos, hijos de Dios, consecuentes con esta gracia que nos ha salvado, y como evidencia de vida aquellas conductas, como bien nos enseña el propio apóstol en la epístola también a los Efesios capítulo 4 versículo 1 y 2, donde dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis dignos de la vocación con que habéis sido llamados. Por lo tanto, procuramos animar, procuramos enfatizar la importancia de esta dignidad de vida que tiene que estar a la altura del objeto que es el que estamos predicando, que es esta gracia. Sabemos perfectamente que esta gracia fue manifestada en la persona de Jesucristo, el cumplimiento del propósito redentivo eterno de Dios. Sabemos que esta gracia fue maravillosamente presentada en la propia muerte del Señor en la cruz del Calvario. Cristo no ganó gracia en esa cruz, sino que fue la misma gracia la que le llevó a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, en virtud de la verdad que tenemos ante nosotros, debemos de vivir consecuentemente. Entonces siempre nos acordamos de ese texto de la epístola a los Hebreos, que en el capítulo 2, en el versículo 1, nos enseña que es necesario poner más atención, más diligencia en aquellas cosas que hemos oído para no deslizarnos y no descuidar una salvación tan grande, como dice 3 versículos más abajo. Bueno, estamos en el capítulo 16 de Mateo y hemos estado estudiando el contexto que está entre los versos 13 y 20. Sabemos que el contexto nos llevaría hasta el versículo 28, pero hemos querido reducirlo un poquitín y centrarnos
con la confesión de Pedro a la pregunta de Jesús y la propia respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro, y la verdad tan maravillosa que aquí se nos presenta y que aquí se nos revela. Hemos llegado hasta el verso 17, donde ya Cristo, sabemos, en Cesarea de Filipo, una región principalmente gentil, una región que estaba absolutamente en sombra de muerte, pues ahí ya podemos ver en una forma maravillosa cómo Cristo hace una evidencia y una proclamación del Evangelio, que su propia persona es, porque Cristo es el corazón del Evangelio, su muerte y su resurrección. Podemos ver que él hace una pregunta a sus discípulos responden, unos dicen que es Juan el Bautista por esa similitud que el propio Herodes Antipas llegó a pensar que Cristo era Juan resucitado. También hemos hablado de Elías en cuanto al cumplimiento de esas profecías de Malaquías, capítulo 3, capítulo 4. Jeremías, también hemos estado hablando de que había una tradición rabínica donde se enseñaba que él había escondido el arca en el monte Nebo y que evidentemente aparecería para inaugurar el siglo venidero. Y Cristo les dijo: ¿y vosotros? Entonces Pedro da una respuesta que supera con mucho todas las anteriores y que realmente obedece a la propia obra de revelación que el Dios Padre está iluminando en el corazón de Pedro. Observemos que aquí vemos la Trinidad en una manera muy clara. Vemos la revelación es Cristo. ¿Quién es Cristo? El Padre es el que le da esta revelación, y esta revelación no puede venir por otro que no sea el Espíritu Santo, ya que sabemos perfectamente que el Espíritu Santo es el agente que realmente lleva a cabo esta revelación en nuestros corazones. La tercera persona de la trina deidad de Dios, Dios mismo, es el encargado por el Dios Padre para darnos a conocer estas verdades. Por lo tanto, aquí vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos también al Espíritu Santo. Jesús responde: tú eres el Cristo. Hasta aquí todo está bien. Sabemos que esta palabra es la misma palabra que Mesías, que es hebrea, y que es en nuestra traducción es ungido. Tanto el Mesías como Cristo como ungido están diciéndonos lo mismo. El Mesías, si solamente redujéramos la respuesta al Mesías, no estaríamos hablando de nada nuevo. Todos los judíos perfectamente sabían que vendría un Mesías. Realmente titular a Cristo como el Mesías tampoco hubiera sido un problema para muchos judíos, ya que muchos esperaron en él como ese rey que iba a establecer el reino. Los propios discípulos le preguntaron: ¿establecerás el reino en este tiempo? Por lo tanto, si solamente fuera esta respuesta, aunque es maravillosa y llena de profundidad y llena de verdad, estaríamos ante algo que podría llegar a ser normal en el entendimiento judío de esa época, mínimo de aquellos que tenían contacto con el Antiguo Testamento. Pero cuando ya une paralelamente y su propia respuesta obedece a que ese Cristo es el Hijo del Dios viviente y que es la persona de Jesús que está con ellos. Entonces Jesús les pregunta: ¿quién soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bueno, aquí dijimos en el último programa que aquí está haciendo una paráfrasis, está equiparando el Hijo del Dios viviente, es como decir Yahweh, es estar hablando del Dios que se revela en el Antiguo Testamento, el Dios del pueblo judío.
Entonces aquí ya estamos ante una revelación mucho más maravillosa, mucho más gloriosa, mucho más profunda, y que cada creyente debe de agradecer porque Dios también nos lo ha revelado a nosotros. Nosotros creemos en Jesucristo como Hijo del Dios viviente. Creemos en Jesucristo como aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como un derecho, como una actitud con la que resistir o sencillamente no aceptar, como algo a que aferrarse, sino sabemos perfectamente que, existiendo en forma de Dios, Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre Él se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Este despojarse a sí mismo es la humanización de Jesús. En su preexistencia, en su condición eterna como Hijo eterno de Dios, juntamente con el Padre, que es la figura de la primera persona de la Trinidad, Él convivía con el Dios Padre en una condición espiritual. Cristo nunca había sido humano, pero era el Hijo eterno. Pero cuando Pedro está contemplando al Cristo, al Hijo de Dios ya humanizado en un cuerpo físico como el nuestro, teniendo en sí mismo una naturaleza theantrópica por medio de la hipóstasis, por medio de la combinación de esas dos naturalezas, divina y humana, es este hecho el que Pablo aquí enfatiza y nos recuerda en una manera gloriosa y maravillosa, que nos presenta que Él en ese momento se despojó de una expresión divina para tomar la forma de un siervo. Aquí el término doulos es esclavo, pero siempre o casi siempre en el Nuevo Testamento nos dirige hacia unos esclavos que servían por amor. Por lo tanto, el Hijo se humaniza por amor al Padre. Él llega a ser el siervo del Padre. He aquí mi siervo, dijo, inspirado y proféticamente, Isaías. Lo tenemos en la parte, digamos, que podríamos llamar como la segunda parte de Isaías, donde tenemos todos esos cánticos que se nos presentan, y cuando llegamos al capítulo 42 sabemos que Isaías en el capítulo 39 concluye, digamos, ese lado histórico contemporáneo de lo que es la propia vida de Isaías, y a partir del versículo 40 y hasta el 66 Isaías está profetizando muchos siglos adelante. Está viendo a Ciro, y está a la vez viendo el reino mesiánico, y está viendo en un establecimiento de todos los asuntos eternos. Y por lo tanto, cuando llega al capítulo 42, dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bueno, sabemos perfectamente que esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en los versos 18 al 21. Es Mateo quien nos recuerda con su evangelio puramente judío esta verdad que aquí se nos está enseñando. Entonces vemos claramente que Cristo cumple la profecía de Isaías y se presenta a sí mismo como ese siervo distinguido por el Padre, en el cual tiene Dios contentamiento. Y esto tiene que ver con lo que aquí estamos hablando. Por lo tanto, estamos haciendo una paráfrasis del término Yahweh, esa palabra que en griego es tetragrammaton, o sea, está formada por 4 letras, ¿sí?
Las letras hebreas son HWHY. Nosotros la escribimos con la YHWH y sabemos que el alfabeto hebreo no tiene vocales. Los hebreos trataron de cambiar ese término por Adonai, que quiere decir Señor. Pero en el año 1518 aparece en nuestras traducciones la palabra Jehová, que en muchos casos no es del todo aceptada por el pensamiento hebraico. Pero aún así, para nosotros, en nuestro pensamiento nos dirige a Yahweh, al eterno yo soy, al autoexistente, yo soy el que soy. Por lo tanto, en esta condición de total y perfecta igualdad con el Dios Padre, el Hijo se despoja de esa condición que tiene en su preexistencia. De esta habla cuando en su oración sacerdotal se dirige al Padre en Getsemaní y que Juan nos dejó con absoluta claridad en el capítulo 17 de su Evangelio. Y es cuando es el propio Hijo que dice en el verso 5: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es lo que aquí nos está enseñando. En esta gloria el Hijo de Dios existía. El Hijo eterno de Dios existía. Debemos siempre de considerar que el término Hijo de Dios nos está llevando a una absoluta igualdad con el Padre. Pero aquí tenemos que ver también esta verdad maravillosa, esa transformación. El Cristo en su preexistencia llega a ser siervo, hecho semejante a los hombres, para poder exhibir esta servidumbre por amor al Padre. Tiene que tener un cuerpo humano. Y en esa condición humana, Él va a dar su vida por nosotros en la cruz, llevando a cabo la voluntad de Dios y ofreciendo Él a sí mismo, siendo el sacerdote y a la vez siendo la propia ofrenda. Él es nuestro gran sumo sacerdote y a la vez es la ofrenda, la expiación por nuestros pecados para llevar a cabo la propiciación en la que Dios nos es favorable. Qué preciosa verdad la que aquí estamos contemplando, porque es Pedro quien la está viendo, y aun cuando sabemos que Pedro después tiene torpezas tremendas, lo que él está comprendiendo es maravilloso y está viendo a Cristo en una perfecta igualdad con Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esta condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. Aquí la palabra humillar es el término griego tapinos, que nos habla de algo bajo. En el pensamiento greco-romano de aquel tiempo, este término únicamente era considerado a un nivel de bajeza moral. Nunca era una virtud la humildad. Hoy, cuando consultamos diccionarios de la Real Academia Española, la humildad es una virtud moral, pero en aquel tiempo la humildad era algo despreciable, mezquino, despectivo. Por lo tanto, tenemos que concluir y tenemos que comprender que la verdadera humildad únicamente nos la presentó Jesucristo. Y en esa humildad, en ese pensamiento bajo en cuanto a lo que Él mostró en su persona, porque esa es la humildad expresada en la manera más perfecta. Aquel que era Dios no estimó, o sea, no dejó su pensamiento, sino que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo y tomó la forma del siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre es maravilloso cuando Pablo nos enseña en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 3, donde viene diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Veamos este juego de palabras y lo reducimos a este pensamiento. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que está viendo es a Dios humanizado, hecho hombre. Y es ahí donde por primera vez Cristo revela que el Hijo del Dios viviente tiene que morir en una cruz en Jerusalén. Tiene que padecer, evidentemente todavía es la primera vez que los discípulos escuchan el asunto de la muerte, del padecimiento de la cruz de Jesucristo. Y es donde más adelante les enseña acerca de la cruz que ellos también tendrían que llevar. Por lo tanto, queridos oyentes, magnifiquemos el nombre del Señor, honremos el nombre del Señor. En verdad, agradezcamos esta bendita gracia que nos ha alcanzado, porque sabemos perfectamente que este Dios que se hizo hombre y se hizo siervo, el siervo por excelencia, la humildad por excelencia, la obediencia por excelencia, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vemos que su obediencia fue perfecta, que su humildad fue perfecta, que su obra en su humanidad compartida con su divinidad fue perfecta, como nos enseña Juan 13:1, sabiendo que llegaba la hora que tenía que dejar este mundo para ir con el Padre, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Ahí la palabra es perfectamente, es la misma palabra que Cristo desde la cruz expresa cuando dice consumado es. Por lo tanto, esta es la expresión perfecta, la humildad perfecta, la obediencia perfecta y esa muerte maravillosa, expiatoria, que abrió el camino a Dios, siendo Jesucristo el camino, la verdad y la propia vida. Y sabemos que a través de la fe en su sangre tenemos libertad para entrar a la comunión con Dios en el lugar santísimo. Entonces dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y esto lo vemos desde el momento en el que el Hijo resucita, el Evangelio es predicado, el nombre de Jesús es exaltado, el nombre de Jesús es aceptado y no ha dejado de predicarse el Evangelio hasta el tiempo donde hoy nosotros estamos viviendo, y se seguirá predicando el Evangelio hasta que llegue el momento donde realmente el tiempo de gracia, el hoy de salvación, el tiempo de socorro oportuno, el tiempo favorable, sí, llegue a su fin. Y a partir de ese momento, todos los asuntos, todos los acontecimientos que sucederán serán y redundarán para el establecimiento de lo que es lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros en la cruz. Hoy es exaltado, pero sabemos que hoy, sentado a la diestra del Dios Padre, esa es su exaltación, está esperando a ese momento en que sus enemigos sean puestos como estrado, de sus pies. Por lo tanto, el Evangelio es el corazón de la gracia de Dios expresada en aquel que, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como un derecho a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomando, como bien se nos está, la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo tanto, hoy exaltamos, levantamos y agradecemos el nombre de Jesucristo. Él es el Señor, para la honra y gloria del Dios Padre. Que Dios les bendiga
y reflexionen, piensen en la grandeza de la revelación trinitaria que Pedro recibió en este momento y consideren la bendición tan grande que hoy nosotros tenemos a la luz de estas verdades ya reveladas y que el Espíritu Santo desea iluminar en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó de mi